Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy en nuestro programa. Yo estoy todavía en el norte de la Florida, pero sin embargo encima monitoreando todas las cosas que están ocurriendo en Venezuela, pero también los movimientos que se están produciendo aquí en Estados Unidos y obviamente en este tercer día de la tragedia en Venezuela. Todavía estamos viviendo situaciones verdaderamente de verdadero drama, de situación que está todavía lejos de estar bajo control. Ha habido unos cambios fundamentales en los procesos que se han hecho, sobre todo en el tema de los rescatistas. El día de ayer, anoche, llegó el primer equipo internacional de rescatistas procedente de República Dominicana. Estaban llegando también ya, de acuerdo a la cuenta del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, había enviado ya 3 aviones conduciendo maquinarias para digamos, remover escombros y con personal importante. España está enviando también una unidad especializada, que no sé si todavía está llegando, pero probablemente debe estar ya llegando, que tiene una característica y es la capacidad de operar en este tipo de terrenos, digamos, de alto daño, impacto en la población civil, producto de los derrumbes, de los escombros que todavía hay que remover. Ellos tienen una capacidad para autoabastecerse por un plazo de 7 días, es decir, establecen sus tiendas de campaña, llevan su propia comida, y esto es lo que vamos a estar viendo porque hasta ahora no se ha visto nada de la infraestructura para situaciones de emergencia, ni siquiera para los venezolanos, mucho menos la va a haber, por supuesto, para los extranjeros. Una importante decisión y acción que estamos viendo de Estados Unidos es la llegada también anoche del mayor general Kevin Gerard del Cuerpo de Marines de Estados Unidos. Es un mayor general, es decir, una figura de muy alto nivel. Es la persona que ha sido enviada por el Comando Sur con sede en Miami para atender todas estas emergencias, y una coincidencia que se produjo, que creemos que no se trata de una coincidencia, es que el anuncio esta mañana de la militarización de La Guaira, de toda esta zona, que es la que ha sido hasta ahora más golpeada por muchas razones, por el terremoto, por los terremotos, ha sido militarizada, es decir, hay una decisión de finalmente, después de 3 días, desplegar personal militar. Ha habido una cantidad enorme de críticas acerca de cuál ha sido el papel o la ausencia del ejército venezolano y de la Fuerza Armada en general. Ha habido incluso cuestionamientos. Estoy viendo aquí, por ejemplo, el caso de una generala, Laura Gerardi González, del Cuerpo de Bomberos de Los Teques, que básicamente ha retenido a una persona, a un equipo de personas, de 3.000 efectivos, de 3.000 personas especializados o que trabajan en esa área de emergencias, y aparentemente ha retenido incluso los equipos de transporte, y apenas ha enviado una persona, o sea, un grupo muy pequeño, aquí dice de 9 personas en este mensaje que estamos recibiendo, en la cual es una pequeña muestra de las múltiples denuncias que ha habido con respecto a la inacción, ¿no? Y ha habido aquí, hay un tema, por supuesto, que tiene que ver con la manera como manejan las crisis, como han manejado las crisis el régimen chavista desde el principio, desde los tiempos del deslave de 1999, en esa misma zona, justamente, en la zona de La Guaira, y esto es una copia básicamente de lo que hacen los cubanos, un tema ideológico que es básicamente mantener el control de las operaciones que pueden causar beneficios a la gente, y el objetivo fundamental es evitar que otros actores, por ejemplo, hay información de que esfuerzos de partidos de la oposición como 20 Venezuela están siendo básicamente bloqueados por el régimen porque ellos no quieren que la gente reciba un beneficio que no sea de ellos, ¿no? A pesar de toda la ineficacia que hay. Es decir, obviamente esta situación, la gente está muy activa en las redes sociales. Aparentemente se produjo este desbloqueo de Twitter, y esto ha permitido un flujo mucho más activo, mucho más en tiempo real de las cosas que están pasando, y la gente se da cuenta, ¿no? No es un tema, pero es
digamos, la biología, con lo cual vamos a otro tema que vamos a analizar un poquito más adelante en otro programa, que es el tema de cómo el régimen sigue operando exactamente como seguía operando antes de la captura de Maduro, pero ya vamos a entrar en ese tema un poquito más a profundidad. Es importante destacar esta presencia del Cuerpo de Marines. Hay en Estados Unidos, digamos, un gran movimiento acerca de respuesta, digamos, de la administración Trump con respecto para ofrecer la mayor cantidad rápida y posible de ayuda humanitaria, ayuda técnica, ayuda en todos los niveles, porque se requiere obviamente ayuda en todos los niveles. Me están diciendo, por ejemplo, que la Fuerza Aérea acaba de enviar un equipo que está estacionado en Carolina del Norte, que tiene una capacidad de desplegarse en 4 horas en cualquier parte del mundo, y aparentemente este equipo se ha dirigido o se va a encargar de reacondicionar el aeropuerto internacional de Maiquetía, sobre todo el tema de la torre de control, que resultó bastante afectada, interrumpió, por supuesto, las comunicaciones, los equipos que están allí, los radares, y este equipo está ahora trabajando o estará trabajando en las próximas horas en restituir toda la operación aérea desde la torre de control de Maiquetía, y obviamente después para tomar cartas en el tema del craqueo que se produjo en las pistas de aterrizaje. La Fuerza Aérea de Estados Unidos está utilizando estos aviones C-130 que tienen una capacidad, los llamados Hércules, que tienen la capacidad de aterrizar en unas pistas muy cortas, o sea que aún cuando aviones normales, comerciales, que intentan aterrizar en Maiquetía no lo pueden hacer porque necesitan una pista más larga. En el caso de estos aviones militares pueden aterrizar en espacios muy reducidos, y es la manera como vamos a estar viendo. También en el tema aéreo, digamos, la base aérea de Libertador en Palo Negro, en Maracay, está siendo utilizado como un centro de operaciones aéreas, es decir, todos los aviones con rescatistas, con ayuda que está llegando internacional, se está produciendo en ese aeropuerto. Pero obviamente Maiquetía está mucho más cerca de las zonas más dramáticas, de donde se produjo el daño mayor, y es importante, por supuesto, reactivarla lo más pronto posible para que continúe llegando. No se sabe todavía cuáles son las condiciones del puerto de La Guaira, si ya están por llegar estas otras unidades anfibias que Estados Unidos ha designado. Hay 2 concretamente, unidades. Uno se llama el Fort Lauderdale, que es una unidad anfibia, como ustedes saben, tiene todas esas unidades anfibias, todos esos barcos de guerra anfibios tienen capacidad para atender cientos de personas, tienen instalaciones médicas dentro, tienen mini hospitales con la tecnología, por supuesto, para hacer operaciones, intervenciones quirúrgicas, para rayos X, etcétera. De modo que esto estará probablemente llegando en las próximas horas, y es la información que estamos manejando. El tema importante de la presencia del general Kevin Yarder es clave porque aparentemente, como dijimos, se produce esta militarización, probablemente no está confirmado, pero probablemente sea una consecuencia de la presencia militar de Estados Unidos. El régimen, por supuesto, está jugando, viendo todo esto políticamente, ¿no? Y esto es una cosa absolutamente lamentable porque el propio interinato ha tratado de digamos, transmitir la idea de que no se debería politizar esto, y sin embargo es lo que ellos están haciendo, están manejando. Ha habido reportes, por ejemplo, de activistas del PSV en varios estados, en Barinas creo, se produjo una denuncia importante de dirigentes del partido de María Corina Machado, 20 Venezuela, de que básicamente las autoridades policiales estaban interviniendo en los centros de acopio organizados, por supuesto, ante la ausencia de liderazgo oficial. La gente comenzó a organizarse, el partido de 20 Venezuela comenzó a organizar donaciones, etcétera, para transmitir o para llevar a los sitios más necesitados en todo el país, y sin embargo la policía ha estado obstaculizando esos procesos organizativos de la sociedad civil en Venezuela, lo cual es muy lamentable, básicamente bajo la idea, como expliqué, de que ellos quieren controlar todo, ¿no? Y aquí entra otro tema que también es una gran preocupación, y es el tema de cómo se va a administrar toda esa ayuda que va a llegar masivamente
Les quería comentar que hay probablemente en el Congreso de los Estados Unidos se va a discutir ahora la aprobación de un paquete de ayuda en términos de dinero para adquirir, para enviar mucho más recursos. Me impresiona mucho que Estados Unidos está asumiendo esto a juzgar por toda la actividad que ha habido, no solamente del propio presidente Trump, también del secretario Marco Rubio, que ha estado declarando mucho sobre lo que se está haciendo para atender la emergencia en Venezuela, y da la impresión de que Estados Unidos se está tomando esto como si fuera una emergencia de los Estados Unidos, una emergencia nacional, y está, por supuesto, orientando una cantidad importante de recursos que, repito, va a requerir de una aprobación del Congreso. Probablemente haya una sesión de emergencia para aprobar nuevos recursos. Siempre Estados Unidos tiene unos fondos de reserva para situaciones de emergencia, pero van a ser probablemente necesario más. El Departamento del Tesoro tomó importantes decisiones. Una fue suspender o autorizar, ¿no?, emitir licencias para que se produzcan, para facilitar, digamos, el flujo de la llegada de ayuda con fines humanitarios, ¿no? Es decir, que las licencias ahora van a quitar un poco esos obstáculos que pudiera haber habido hasta ahora para que fluya mejor la ayuda humanitaria en todo sentido. Eso por un lado, pero luego también hizo una evaluación, un assessment en inglés, que ellos piensan que se va a tomar en las primeras de cambio un proceso de entre 4 meses, por lo menos 4 meses, para que toda esta iniciativa, es decir, están planificando para trabajar en el tema de la emergencia en Venezuela para los próximos 4 meses, lo cual tiene, por supuesto, algunas implicaciones. Esto pudiera entenderse un poco más, probablemente 6 meses, probablemente más, el tema de todo este proceso que, de acuerdo al Departamento del Tesoro, ellos están evaluando como que va a hacer falta una acción concertada, por supuesto, de recursos, de personal, de estrategias para atender esta emergencia en 4 meses. Es posible que se prolongue más allá de los 4 meses, pero hay una planificación muy interesante que obviamente va a tener repercusiones en el proceso de transición, aunque todavía no es un momento para hablar de ese tema, pero efectivamente esto puede modificar los tiempos, probablemente va a afectar las negociaciones que vamos a estar viendo o que se habían anunciado antes de este desastre, con Dinora Figuera, etcétera, y no sabemos todavía qué consecuencias, pero eso es un tema que vamos a tocar un poco más adelante. Pero lo importante que hay que destacar es que Estados Unidos está de una manera llamativa, por supuesto, muy interesante, porque está poniendo esto como si se tratara de un territorio de Estados Unidos, ¿no?, que en la práctica obviamente lo es, pero hay un empeño, digamos, y por supuesto hay un apoyo importante político, congresional. Todos los partidos, independientemente de la tendencia política, han estado emitiendo opiniones, han estado llamando a aumentar la ayuda, a facilitar una recuperación de un país que ya estaba golpeado, como ustedes saben, y esto es un tema que llama la atención, es muy interesante. Hay un apoyo sustancial, y la presencia de este mayor general Kevin Jarrett del Cuerpo de los Marines va a implicar, por supuesto, una presencia militar en el terreno en Venezuela, al menos para llevar el liderazgo de las operaciones, hacer una evaluación en el terreno de los daños, porque, por supuesto, aquí hay una cantidad importante de temas que hay que resolverlos pronto. La primera de las cuales es, por cierto, y después vamos a discutir esto, Jaime, a ver cuáles son las últimas informaciones. ¿Qué va a pasar con esta gente que perdió sus apartamentos? Bueno, la gente que sobrevivió primero de estos edificios, hay 50 edificios en La Guaira. En Caracas también hay una cantidad importante de edificios, pero además de eso se suman los edificios que no se derrumbaron, pero que ahora resultan completamente inhabitables. Es decir, la gente, ¿dónde está viviendo? Me está contando una fuente que en algunos lugares de Caracas la gente básicamente está viviendo en la calle, por razones, por supuesto, de seguridad, por temor a que se produzcan algún tipo de réplicas o que se derrumbe de una manera inesperada
otra parte de la estructura que sobrevivió al primer impacto del terremoto, gente que está básicamente sacando sus muebles a las plazas, a las calles, están durmiendo en la calle, pero no hay hasta ahora como una estrategia para darle cobijo a estas personas. Estamos hablando probablemente de miles de familias, decenas de miles de familias venezolanas que han quedado sin hogar, que probablemente perdieron sus pertenencias en el escombro. Por supuesto perdieron sus familiares, y esto es la parte más lamentable, ¿no? La más dolorosa. Pero ¿qué va a pasar con esa gente? Y luego el otro tema, por supuesto, es el tema de los hospitales, cómo están colapsados. Estaba viendo un reporte esta mañana de cómo el aeropuerto, el hospital, por ejemplo, de Morón, recordemos que uno de los terremotos tuvo como epicentro una zona muy cercana a la ciudad de Morón, en el estado Carabobo, en Venezuela, en el centro, que por cierto es un centro importantísimo para la industria petroquímica en Venezuela y sobre todo para la industria eléctrica. Cerca de Morón está probablemente el segundo más importante complejo termoeléctrico, que es el que se conoce como Planta Centro, que es no se sabe, por ejemplo, qué tipo de daños ha tenido esas instalaciones eléctricas. Ya se han producido, por supuesto, apagones mucho más acentuados de los que había antes del desastre. Ahora, por supuesto, la situación, no hay claridad sobre si hubo un daño estructural importante a estas instalaciones. Y, por supuesto, ni hablar de las refinerías, ¿no? Tampoco sabemos qué está pasando en las refinerías allí. La refinería del Palito, que también está cerca a una de las zonas epicentro del terremoto, y las otras refinerías en el oriente y en el estado Falcón y en Maracaibo. De modo que es una situación que todavía se está evaluando. Otros aspectos importantes, básicamente toda la conversación en redes sociales de los venezolanos es, primero, la incapacidad del régimen de atender, ¿no? Y obviamente luego de muchos años de desidia, esto por un lado, luego el cinismo como ellos han asumido esta situación, es verdaderamente inexplicable. Hay gente que ha dicho, bueno, se trata de qué es lo que hay detrás de esta lentitud como ha procedido el régimen. Probablemente puede haber incluso razones más allá de la pura ineficiencia, que ya es una característica del régimen. Es posible que haya algún tipo de planes macabros. Y otra cosa muy importante, y Jaime, vamos a iniciar a abrir para que la gente pueda también opinar y compartir sus dudas o sus inquietudes. Otra cosa importante es que en situaciones de desastre esto es caldo de cultivo para las organizaciones criminales, ¿no? Se han producido numerosos saqueos, ha habido saqueos totalmente injustificados, la gente llevándose, por ejemplo, electrodomésticos, es decir, productos que no son. Incluso vimos en las redes, no sé si lo tenemos por casualidad, pero el caso de un policía motorizado que iba con, creo que un televisor montado en la moto, y la gente alrededor, por cierto, cuestionando, bueno, sinvergüenza, ¿no? ¿Por qué te estás robando? ¿Por qué estás aprovechando esta situación para tu beneficio personal? Y bueno, esto es un poco el país que tenemos, ¿no? Lamentablemente mucha gente decía ahí, estos son los hijos de Chávez, ¿no? Estos son las personas que solamente ven cómo tomar partido, y esto es un problema porque estamos hablando de una ayuda, por supuesto, inmensa. Hay muchos países que han ofrecido y están enviando equipos de todo tipo, plantas eléctricas. Vi, por ejemplo, en uno de estos aviones que llegaron de El Salvador, imagínense ustedes, máquinas de excavadoras manipulables, pequeñas, y luego toda esta inmensa cantidad de alimentos, de agua, de medicinas. ¿Quién va a administrar esto? ¿Cómo se va a distribuir efectivamente? Y bueno, siempre la posibilidad de que la corrupción meta sus garras en este tipo de situaciones, lamentablemente. Jaime, no sé si querías comentar algo. Sí. Saludos, ¿cómo estás, Castro? Saludos a todas las personas que nos acompañan hoy.
Bueno, no, un poco con relación a nuestro programa de hoy, a la información que le queríamos traer, era esa, ese movimiento raro, ¿no? O raro no, ese movimiento de militarizar La Guaira por parte de Delcy Rodríguez justo después de la llegada de este mayor general del Comando Sur. La gente se estaba quejando. De hecho, ayer hicimos el comentario de que no había presencia militar, ¿no? En la calle no había de ningún tipo, solamente policías, el rescate, defensa civil, y ya vimos que estaban sin ningún tipo no están apertrechados, pues, para trabajar en lo que estaban haciendo. Entonces ahora pasa esto. Supuestamente ya están llegando a La Guaira desde esta mañana, supongo que después de la orden dada por Delcy, llegan contingentes militares a La Guaira y la gente comienza a preguntarse si la militarización de La Guaira, o sea, por qué ocurre, ¿no? Y por qué ocurre casi 36 horas después de los acontecimientos. Ocurre por la presencia estadounidense, para protegerse más bien de los estadounidenses, o para decir, mira, estoy ya con esta operación andando, digamos, esta militarización andando, o también tiene detrás un trasfondo pues de censura, de control, de dominio de la zona a la manera chavista, ¿no? Entonces, bueno, es un poco lo que he venido recogiendo en las redes, los comentarios de nuestros mismos suscriptores. Te quería preguntar, ¿no, Casto? Ayer veíamos a Diosdado Cabello, por ejemplo, delante de un pullover, hablando durante media hora, diciendo que ellos no se iban a ir de La Guaira sin cumplir con la misión. ¿Y cuál misión es? La de Diosdado Cabello, ¿no? ¿Cómo evalúas a estas alturas del partido cómo ha actuado? ¿Cómo ha actuado sobre todo los jerarcas, ¿no? Diosdado, Delcy? Muchas personas sienten que el retraso en la actuación es adrede. O sea, que están buscando algo más con retrasar la acción, ¿no? La acción o con mantenerse sin acción alguna. Fíjate que ahí vemos en pantalla, eso fue esta mañana, ¿no? Ahí cuando decidieron militarizar. Pero allí veíamos ayer, Delcy Rodríguez solamente estuvo unos minutos en la zona. Entonces la gente se quejaba, la gente decía, bueno, esta gente llega en camionetas blindadas, además pulidas, y mientras los heridos los tienen que trasladar en motos, de motorizados, ni siquiera de la defensa civil, de la guardia, sino de motorizados que están ahí actuando por su cuenta. Entonces, bueno, hay una indignación muy grande y esta militarización quizás o profundiza la indignación con acciones bien chavistas, como ya lo conocemos, o quizás es ya, digamos, ponerse en manos de los Estados Unidos sin decir, mira, estamos en manos de los Estados Unidos, tal cual, estamos recibiendo órdenes. ¿Cómo lo evalúas tú, Casto? Mira, la primera cosa que hay que decir con respecto a esto es que nunca existió un plan de emergencia. Debería, en teoría, haber habido un protocolo de emergencia en el cual primero tendría que haber habido unos recursos reservados para cualquier tipo de emergencia. Segundo, los equipos de personas y especialistas deberían tener toda la preparación. Eso no existe, se ha probado, pero además no existe un plan desde el alto poder, digamos, del interinato, de cómo operar en una situación de emergencia de esta naturaleza, que pudo haber sido peor, que todavía no sabemos qué tan grave es, y es posible que esto sea realmente mucho peor de lo que estamos viendo hasta ahora. Y esto revela, por supuesto, el tema de la ineficiencia. Pero si adicionalmente a eso ponemos todo este tema de los bloqueos. Estaba viendo, por ejemplo, que los médicos enviados desde El Salvador básicamente fueron retenidos durante toda la noche. Es decir, tuvieron que esperar hasta esta mañana para poder entrar en acción, aparentemente porque tienen que seguir unos protocolos. O sea, hay protocolos para frenar, pero no hay protocolos para atender. Y esto es una de las cosas que hace pensar que hay un manejo, obviamente, de tipo político, de tipo estratégico, ideológico, en el cual el régimen no quiere perder el control, quiere tratar de dar la impresión de que los beneficios vienen, como dije, ¿no? Por obra y gracia del régimen, cosa que no es verdad. Y esto es un modelo, por supuesto, copiado, porque Cuba ha hecho esto,
y no hay ninguna garantía de que para las siguientes etapas de esta tragedia vaya a tener, afortunadamente, vaya a tener digamos, un impacto lo que está haciendo el virreinato. Obviamente, Estados Unidos está tomando un liderazgo desde el primer momento, es decir, inmediatamente se activaron, hay varios grupos de rescatistas que están ya probablemente en Venezuela trabajando, y Estados Unidos sabe lo que está pasando en términos de que no hay, por ejemplo, cuando llegan 400 rescatistas, tú requieres una logística para atender a esos rescatistas, dónde van a dormir, qué van a comer, el tipo de suministros de gasolina para moverse o el transporte. Toda esa logística que no existe o no ha existido, no se ha visto en ninguna parte, y lo que se ha visto es básicamente estos tipos apareciendo en pantalla tratando de transmitir un mensaje de gran cinismo. En el caso de Diosdado dijo: estamos atendiendo, que no quepa ninguna duda de que estamos atendiendo a La Guaira como se lo merece. Uno no sabe cómo interpretar ese se lo merece, porque estoy diciendo, bueno, ustedes lo vamos a interpretar, lo vamos a atender como perros que son, que se merecen atender. Es decir, parece que ese fuera el mensaje que está transmitiendo Diosdado Cabello. Y ves claramente un aparato del Estado, un aparato en términos del sector militar, en términos del sector de todos los cuerpos policiales, ¿no?, que no solamente nunca estuvo entrenado para enfocarse en las necesidades de la población, mucho menos para atender una emergencia de este calibre, sino que se está siendo usado, o sea, es el instinto autoritario, ¿no?, que se sigue poniendo en evidencia en este momento, a pesar de que lo que se necesita no es represión, sino al contrario, ¿no?, humanidad y atención muy rápida, porque hay que recordarlo siempre. Después que pega una tragedia de este tipo, un terremoto, las siguientes horas son vitales, porque las personas que están debajo de los escombros, que no han sido rescatadas, tienen un marco, digamos, un rango, o sea, no tienen mucho tiempo para continuar viviendo sin agua, por ejemplo, o sin alimentos, ¿no?, metidos allí. Ya este es el tercer día, están pasados 36 horas, es decir, que estamos hablando de situaciones críticas para los sobrevivientes, y había que activar todos los protocolos, había que activar todas las situaciones de emergencia, precisamente pensando en esas personas que, aún estando con vida, están todavía bajo los escombros. Y esto es una situación verdaderamente dramática que no hay otra manera de describirlo. Sí. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? No, bueno, los comentarios rondan por ahí, ¿no? Por la administración de las donaciones, que nadie está conforme con que lo pueda administrar el chavismo. Piden a Estados Unidos que administre la ayuda humanitaria, la que llega. O sea, piden que se haga así, que haya transparencia, y porque, bueno, porque estamos acostumbrados, ¿no? Creo que nuestros suscriptores están bastante claros que se está lidiando con un régimen, pues, que no pierde la costumbre, ¿no?, de seguir trabajando como trabaja, ¿no? Hay también otra por ahí te quería mostrar, Casto, que seguramente lo has visto, sí. Este famoso perro rescatista, sí. Tsunami, ¿no? Que es el único perro, digamos, venezolano que está en la zona. Venezolano digo porque es de Venezuela, es nacido y criado allá. Porque ya Argentina mandó hoy 8 perros, vienen otros de Estados Unidos también, y bueno, es interesante un comentario que leí por ahí, porque Tsunami ha localizado a 12 personas que se han rescatado vivas. Yo creo que 12 personas que ha rescatado este perro son más personas que las que ha rescatado el Ministerio de la Defensa, por ejemplo. O sea, increíble. Es increíble, ¿no? Es increíble cuando uno pone en la balanza lo que está haciendo la gente, la sociedad civil, de verdad, y lo que tenía que hacer el Estado, ¿no? Este Estado omnipotente, omnipresente que siempre se nos vendió. Sí. La gente está exigiendo aquí en el chat, exigiendo la renuncia de Delcy Rodríguez. Es que es increíble, ¿no? Cómo la indignación no... O sea, pasa por encima de todo, sobre todo por las cosas que estamos viendo. Otra cosa que te quería comentar,
que también tiene que ver con lo que estamos hablando, es un tuit muy llamativo del beisbolista Michael García. Michael García es considerado hoy por hoy el mejor beisbolista de Venezuela, que fue el que quedó MVP en la final del Clásico Mundial. Él tuiteó ayer, bueno, su hija y su esposa estuvieron desaparecidas por algún momento hasta que las encontraron. Y él tuiteaba ayer que Venezuela tenía más de 20.000, por exagerar, ¿no? Más de 20.000 generales y no hay ni un solo general en la calle haciendo nada. ¿Entiendes? Entonces él decía al final, just saying, como decía, solamente digo, ¿no? Que esto está siendo así. Y es que todo el mundo se está dando cuenta, ¿no? De esto. Todo el mundo se está dando cuenta de esto. Mira, yo quiero insistir, porque estoy viendo muchos mensajes de cómo de este trabajo minucioso de bloquear la acción de la sociedad civil, ¿no? Estoy viendo aquí cómo algunas denuncias de la policía chavista para impedir la instalación de centros de acopio de la ciudadanía en Valencia, en la ciudad de Valencia, Estado Carabobo, que fue parte de donde estuvo el epicentro de uno de los cerca del primero de los terremotos, y hay también reportes de cómo rescatistas de protección civil fueron retenidos 8 horas para un acto protocolar, luego de ser dejados por un metrobús en la entrada de La Guaira sin equipos. O sea, es una conducta que se va repitiendo, falta de maquinaria pesada, equipos especializados para rescatar las personas en residencias, varias de las residencias que colapsaron en La Guaira, como Caribe, Perlamar, Los Corales desapareció casi por completo. Hay una nota verdaderamente lamentable, y es que muchas de las personas que habitaban esos lugares que ahora ya no existen, que se derrumbaron, eran personas relacionadas al sector de la aviación comercial en Venezuela, que vivían en esa zona por la cercanía al aeropuerto de Maiquetía, y aparentemente hay también unas pérdidas muy, muy importantes en eso. La prensa internacional ha mostrado todos estos aspectos, el aspecto primero de la incapacidad del régimen por un lado, y por otro el tema de los bloqueos, las acciones, y ha habido gente de diferentes partes, no solo venezolanos, que han estado comentando este tipo de situaciones totalmente inaceptables en este momento. Y bueno, creo que mira, sí. Otro aspecto que me parece importante insistir es de qué manera esto puede, digamos, alterar, ¿no? Y debería ocurrir, digamos, un impacto en el tema de cómo se está manejando en este momento la transición. Creo que esto obviamente va a complicar los esfuerzos de recuperación de Venezuela, esa etapa, que es la segunda etapa en el plan de las 3 fases de recuperación económica. Ahora, no solamente hay que lidiar con el desastre del terremoto chavista de 20 y pico de años, sino ahora con este desastre, ¿no?, que nadie vio venir, por supuesto, inesperado por completo. Y esto sin duda que va a alterar, primero obliga a reposicionar o digamos redirigir recursos que pudieran haber estado orientados en principio para recuperar el país. Ahora tiene que reorientarse. Ya hemos comentado ayer estas conversaciones que está teniendo el Fondo Monetario Internacional para enviar parte del dinero que Venezuela tiene acceso, digamos, en el Fondo Monetario, pero para temas de emergencia, y ahí entran, por supuesto, otro tipo de protocolos que espero que el Fondo Monetario le haga un seguimiento detallado. Otra cosa importante es todo este tema de ahora la militarización. Esto, la primera consecuencia, la primera víctima, digamos, cuando se militarizan zonas y situaciones, sobre todo en Venezuela, son las comunicaciones, la libre circulación. Es decir, aquí básicamente una militarización podemos esperar que más bien no sea una solución, sino al contrario, ¿no? Representaría agravar los problemas, porque
si van a actuar de la manera como han actuado hasta ahora, que ha sido bloquear esfuerzos independientes, privados, ciudadanos, incluso ayuda de otros países, o rescatistas o personal de otros países, entonces podemos esperar que este es el tipo y tiene que haber, por supuesto, una gran denuncia. Yo creo que es muy importante el tema de cómo se está usando las redes ahora, están aparentemente abiertas, no sé si, creo que eso está ya confirmado, ¿no? Pero esto es un proceso que hay que continuar, la gente tiene que seguir haciendo las denuncias, tiene que seguir grabando, tiene que seguir publicando en las redes, porque definitivamente hay en este momento es que este tipo de comunicaciones de emergencia y además para reconocer a la gente, digamos, por cuenta propia, la ciudadanía organizada, cómo está reaccionando de una manera verdaderamente heroica en muchos casos. Y esto es una de las cosas que vale la pena destacar. Sí. Castro, te leo algunos comentarios de nuestros suscriptores. Acá dice Olivito 1. Acabo de ver a un grupo de Policarabobo intimidando un centro de acopio ubicado en la entrada del rectorado de la Universidad de Carabobo. Luego dice Servilia Ramos, dice, mi tío, que es médico especialista, le negaron el acceso por no ser chavista y aún así se metió y los empujó. Dice Caprucita, saludos señor Ocando, los cuerpos de seguridad del régimen están entrenados, pero para saquear, robar, torturar. No se puede esperar nada más de ellos. Pero Dios y la justicia se los cobrará. Es un poco el ánimo, ¿no? de lo que está en la calle, en la gente, pues es lo que está pasando. También la gente comenta, por ejemplo, sobre la posibilidad de ver a Diosdado Cabello, un buscado por Estados Unidos, trabajando mano a mano con personal estadounidense. Eso es una escena que nos podría dar este momento, ¿no? Sí, definitivamente es un tema que nunca se va a poder decir lo suficiente, ¿no? Pero bueno, tiene que haber de alguna manera de que rendan cuenta sobre esto. Sí. También ha quedado de relieve todo este tema importante de cómo muchas de estas construcciones que colapsaron, no quiero entrar en el detalle de criticar, pero definitivamente hubo, y esto lo han dicho especialistas, hubo una cantidad de violaciones a las regulaciones que normalmente se deberían establecer, ¿no? Para una zona que ha sido ya golpeada 2 veces, pero que tiene unas características geológicas, etcétera, que aparentemente no se respetaron, sobre todo en estos lugares donde se construyeron edificaciones dentro del plan vivienda del régimen. Hay una cantidad de construcciones que se hicieron con el mínimo, probablemente con cero, digamos, respeto a las regulaciones establecidas, por supuesto. Por cierto, Castro, que muchas de esas viviendas que colapsaron eran de los negocios de Alex Saab, justamente. Fueron las viviendas estas prefabricadas que comenzó a negociar Alex Saab. Exactamente, y además fueron hechas por otros gobiernos socialistas como Bielorrusia, por ejemplo, construyendo, imagínate, viviendas en unas condiciones, viviendas prefabricadas que más bien terminaron siendo viviendas de cartón, ¿no? Como dice la canción, pero es un tema obviamente, ¿no? Ya no se puede hacer nada sobre eso, pero otra vez, ¿no? Revela otra nueva dimensión, digamos, de esta crisis que es exclusivamente responsabilidad de este régimen. Hay un mensaje de la vocera de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, dice que el presidente Donald Trump está considerando un enorme paquete de ayuda para ayudar a recuperar a Venezuela de esta tragedia terrible. Aparentemente hay como dije, va a haber una discusión en el Congreso para aprobar nuevos fondos. Esto es una cosa que se ha hecho también en otros países, pero ahora con Venezuela la situación es diferente porque Venezuela es parte
digamos, de la política exterior de Estados Unidos muy cercana para el presidente Trump, y vamos a esperar que estos recursos vayan a llegar. Una cosa interesante es cuál pudiera ser el papel, por ejemplo, de este líder militar, Kevin Jarrett, que viene con una misión específica, y es obviamente, yo creo que el primer enfoque que ellos van a tener y que están teniendo es recuperar primero las capacidades de comunicación aérea, ¿no? Restablecer los flujos aéreos muy importantes para situaciones como esta de emergencia. Luego evitar que se produzca, digamos, un caos en términos de estallido social o de acción de grupos que puedan crear una situación de inestabilidad. Yo creo que eso también es parte de los objetivos, y sobre todo el tema de la distribución de la logística que tiene que ver con la distribución, o sea, que los equipos, las medicinas lleguen a los sitios donde haya realmente necesidades, por un lado, y que pueda llegar a la gente, bien sea alimentos o medicinas, agua potable, etcétera. Y yo creo que esto es, digamos, el objetivo. Pero al mismo tiempo va a significar una presencia, ¿no? Porque el general no viene solo, probablemente viene, no hemos tenido los detalles de el equipo que está acompañando, el equipo militar, ¿no? Pero sin duda que tiene que haber personas operativas, tiene que haber soldados también, tiene que haber tropas, digamos, ¿no? Para coordinar estos esfuerzos. Sí, Casto, sí. Ahí ya hay una actualización de ese tema. El día de hoy a las 12, sí, hace como una hora aproximadamente, la Embajada de los Estados Unidos tuiteó: la primera carga aérea de equipamiento ha llegado para apoyar a los 2 equipos especializados de búsqueda y rescate de Estados Unidos que están llegando a Venezuela para integrarse lo antes posible a las operaciones en el terreno. Entonces dice, con cerca de 80 expertos por equipo, bomberos, médicos, ingenieros estructurales, 12 caninos entrenados para detección en escombros. Estos grupos aportan capacidades avanzadas para localizar sobrevivientes y apoyar en emergencias complejas. Su personal y material especializado están siendo posicionados para dirigirse a las zonas más afectadas y comenzar a operar cuando las condiciones lo permitan. Entonces estamos viendo, ¿no?, que es una llegada de, por el momento, expertos en bomberos, médicos, ingenieros estructurales y los perros, ¿no?, que hablamos hace rato. Pero obviamente tiene que venir personal de seguridad. Sí, sin duda, y tiene que haber una coordinación con la Fuerza Armada, como es natural, pero en unas condiciones, por supuesto, distintas, ¿no? No solamente esperar, porque hasta ahora lo que ha habido estas reuniones, como tú dijiste, estas reuniones en oficina supuestamente para coordinar, no hay nadie en el terreno, tú no ves a ninguno de estos generales desplegados como deberían ser, ¿no?, en tiendas de campaña, trabajando en la zona, coordinando. Sí, de hecho, veía fotos de expertos chilenos que llegaron a Venezuela sentados sobre un mapa, marcando, analizando la situación, metiendo data en una máquina. Uno no ha visto una foto así del ministro de la Defensa, por ejemplo, ¿entiendes? O de Diosdado, por ejemplo. Sí. Pero yo creo que esto, vamos a ver lo que va a pasar, ¿no?, en las próximas horas, y vamos a ver hasta qué punto Estados Unidos, o la presencia de Estados Unidos, cuál va a ser el efecto, digamos, en la manera como el régimen va a llevar esto adelante. Lo que queda claro es que si antes había un nivel de rechazo, Jaime, en mi opinión, por lo que había sido hasta ahora el régimen, ahora ese rechazo se ha multiplicado por 10, por 15, por 20, por 100. Y yo creo que esto, espero que tenga algún tipo de concreción en el tema de la transición. Bueno, justamente, sí, bueno, cerramos. Ok, ¿hay algún otro comentario que...? Sí, la gente quiere saber un poquito, un adelanto podría ser de tu opinión sobre cómo esto le puede afectar políticamente a Delcy, al Rodrigato, al régimen. Mira, yo creo, cuando uno hace una evaluación, por muy somera que sea esa evaluación, queda de relieve, primero, años de desidia, años de violación digamos, medidas mínimas de seguridad en el tema de la construcción,
el tema de la incapacidad para manejar realmente situaciones, la manera como el régimen está reaccionando, que es básicamente con el instinto autoritario. Y yo creo que estos son elementos que no le escapan a nadie y mucho menos a Estados Unidos, ¿no? Esperemos que eso sea de esa manera. Y cuando haya una evaluación, esto es un país que si continúa en manos de esta gente, obviamente no hay mucha esperanza de que se produzca realmente una gran recuperación. Yo creo que esto va a afectar. No hay manera de saber si esto pudiera acelerar algún tipo de decisiones. Yo no creo que en este momento nadie en Estados Unidos esté pensando en que ahora es el momento para avanzar en las discusiones para designar al CNE, por ejemplo, o al TCJ. Yo creo que estos son momentos en que básicamente toda la atención, todo el esfuerzo y todos los recursos van a estar concentrados en recuperar, ¿no? Darle un paliativo a estas decenas de miles de personas que van a quedar, probablemente centenares de miles de personas y de familias que van a estar afectadas, ¿no? Básicamente, repito, hay numerosísimas familias que se quedaron ya sin casa, que no pueden volver. El proceso de remoción de los escombros, el proceso de volver a construir es un proceso bastante largo. Habría que crear una estrategia de reubicación. Habría que crear, por ejemplo, un programa de fabricación, por ejemplo, o de habilitación de ciertas unidades de vivienda para toda esta gente, más o menos temporal. Ahí tiene que haber un esfuerzo, sobre todo en el tema de la construcción rápida, prefabricada, en la cual Estados Unidos también tiene una gran experiencia y una gran cantidad de recursos y compañías que lo pueden hacer, siguiendo unos cánones, por supuesto, de lo que se requiere es obviamente dinero, fondos, y una coordinación, por supuesto, estratégica, ¿no? Yo creo que aquí puede haber pero esto va a llevar a, yo creo que lamentablemente, no creo que esto por lo pronto vaya a acelerar más en la transición, a pesar de que es un clamor nacional, pero sí puede crear condiciones mucho más adversas para el régimen. Yo creo que el régimen sale muy mal parado en esta situación. Yo creo que, repito, si antes había un rechazo, el rechazo ahora es definitivamente muchísimo mayor y pone de relieve otra vez, así como el escándalo que estaba sonando previo a este desastre era el escándalo de que la deuda no era de 180.000 millones, 170 millones, sino era de 240.000 millones de dólares que esta gente básicamente desapareció, se robó, dilapidó, ¿no? Y eso sigue estando, es una realidad que continúa allí, que hay que seguir lidiando con eso. Estamos hablando de el futuro de las próximas 2 o 3 generaciones afectadas por estas acciones. Esto lo que está es mostrando otra cara más de lo nefasto que ha sido el régimen, pero lo importante ahora es concentrarse en los esfuerzos para estabilizar, para ayudar a estas personas que van a estar necesitadas, y yo creo que tiene que haber una presión mucho más grande de los diferentes sectores acerca de que hay que acelerar el cambio de autoridades que en este momento. Y otra cosa muy importante, Jaime, ya para cerrar un poco, es que también esto ha mostrado que básicamente el régimen